Hola y bienvenidas otro día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a entender cómo es eso de que hay diferentes mundos, diferentes realidades por cada una de las personas que existe en este planeta y por qué entender que no nos entendemos, aunque hablamos el mismo idioma, estamos hablando un idioma totalmente diferente. Entender también por qué vivimos cada personita en nuestro remolino, en nuestra cárcel, en nuestra burbuja, que es totalmente peculiar. Vamos a entender todos estos conceptos, pero antes de nada me voy a presentar. Me llamo Paulina Fuente, llevo más de 5 años emprendiendo, más del doble o el triple en el desarrollo personal y todo lo que te cuento aquí es todo por lo que he pasado, toda mi experiencia para si tú pasas por ahí o estás pasando, para que puedas pasar de la mejor manera y no como pasé yo con tanta lágrima, con tanto disgusto y que tengas algo más de gracia por el camino. Así que vamos a empezar a entender esto que te vengo a contar hoy. Y no es un concepto más que como los otros vídeos, sino una reflexión que venía haciendo justo hoy que tuve un Hyrox, que es bueno, el WOD CrossFit, una modalidad de correr y fuerza. Y me llamó mucho la atención porque me tocó con una compañera hacer el partner work. O sea, era un partner, era el ejercicio por parejas. Eso es que estás con la pareja haciendo el ejercicio, ya sea compartiendo material y repartiendo las cargas. Entonces, con esta chica no era de aquí. Sí que vive aquí, pero era de otro origen. Entonces, es decir, culturas diferentes. Me estuvo preguntando, y ya no tiene que ver la cultura, o sea, al final no tiene que ver en este caso la cultura, porque se puede dar en mi mismo origen también, en mi mismo país, sino que algo que me dijo, estuvimos hablando en una de las carreras y me preguntó, ¿y tú qué deportes has hecho antes? Y yo, claro, yo hice muchísimos, pero justo antes del CrossFit, de apuntarme al CrossFit, yo hice esquí, hice natación, hice baloncesto y hice algo de atletismo, pero no oficialmente. Pero me preguntó eso y me dijo, ostras, claro, por eso entiendo cómo corres tanto y tienes esa capacidad, esa resistencia. Yo llevo haciendo deporte desde los 3 años. Y ella me dijo, estoy haciendo deporte desde que me apunté aquí ahora al CrossFit. O sea, y antes no hacía nada, hacía patinaje o baile, creo que me dijo, pero antes como tal de fuerza, de algo de correr, resistencia, no hacía nada. A lo que a mí me chocó muchísimo, porque ostras, hay dos realidades totalmente diferentes. Mi pompa, donde yo nací, es el deporte, es algo imprescindible de mi día a día que no puede faltar. Yo he nacido con el deporte. Desde los 3 años que mi padre me subió a esquiar, he estado en predeporte, he estado en tenis, he estado haciendo surf, patinaje, natación, o sea, de todos los deportes los he tocado, tenis, la gran mayoría, pero vela, kayak, o sea, un montón, hípica, o sea, un montón de deportes he tocado y desde pequeña siempre ha estado presente. Luego ya me he metido yo en el gimnasio, en el CrossFit y ya iba yo un poco decidiendo, esas actividades me apuntaban mis padres, pero el deporte en sí, la actividad, estaba presente en mi día. Era algo que no podía faltar y que si pasaba algo en casa que me tuviesen que castigar y todo eso, mi bomba, mi burbuja, era que el deporte no era una manera de castigo, de decir, te has portado mal, pues hoy no vas a entrenar, hoy no vas a tal, porque eso ya ni se pensaba. Decían, no te vamos a quitar eso porque es algo que se necesita, es como, te has portado mal, te voy a quitar el aire para que no respires. Esa era mi pompa en ese sentido. Cuando a mí esta chica me dice eso, digo yo, ostras, es que para mí eso no entra en la cabeza porque yo nací en una pompa diferente. Cuando vas creciendo y tienes más visión, más aumentas tu capacidad de entendimiento, tu realidad, vas viendo que hay otras pompas, otras realidades que existen también, que tú no has nacido en esa, pero que existen y que la gente vive en ellas. Yo me di cuenta, hice esta reflexión con eso, con el deporte, pero también hay pompas, por ejemplo, o sea, esto lo tenía mucho ya el concepto, ya, sí, eso existe, algo he oído, pero hoy lo he experimentado como tal, con este ejemplo tan aterrizado de lo que es el deporte y de lo que significa tanto para mí. Porque yo me imagino toda mi historia sin que me hubiese acompañado el deporte, el ejercicio, y vamos, o sea,
yo no estaría aquí, básicamente. Porque para mí el deporte fue mi terapia, es mi salud. Entonces, el concepto que tenía es, vale, lo mismo, no es la misma pompa que el hijo de un futbolista profesional que mi misma pompa, hija de funcionarios, por ejemplo. No es lo mismo. O sea, no es la misma pompa, mi pompa, que alguien que esté trabajando día y noche o que sea inmigrante o cualquier pompa diferente o que trabaje en el campo. O sea, cualquier cosa son pompas totalmente diferentes. Cada pequeño detalle con lo que tú hayas nacido, que digas tú, es que esta es mi normalidad. Esa normalidad es esa pompa que es diferente a cada uno, que tú vas hablando con diferentes niveles de conciencia, con diferentes realidades y te vas dando cuenta que esas normalidades son lo que forman esas diferentes pompas. ¿Por qué puse el ejemplo con cárcel y con tu torbellino? Tú estás en Yo considero que tú estás en una cárcel mayor o menor si tú tienes cierto nivel de conciencia, o sea, depende de tu nivel de conciencia. Al final, como yo veo el nivel de conciencia, es la capacidad que tú tienes de ver la situación. ¿Desde qué punto tú puedes ver la situación? Es decir, pasa algo y yo pienso, vaya caga, esto que ha pasado es terrible, no sé qué. O yo puedo pensar, porque vea más cosas, tenga más datos, tenga la capacidad de ver más información, ostras, ya sé por qué ha pasado esto, porque he tocado esto y no debería haber tocado eso. Entonces, el nivel de conciencia yo lo achaco mucho y me gusta mucho el ejemplo de esa cárcel mental como carceleros, o sea, no es una cárcel que estés encarcelada, ¿no? Pero unos carceleros mentales que tú tengas dependiendo de tu capacidad y de tu nivel de conciencia. Al final, si tú eres capaz de ver más o menos, vas a juzgar más o menos o interpretar o percibir la información que tienes de una u otra manera. ¿Por qué digo que por qué te meto todos estos conceptos? Esa pompa en la que vives va de la mano con tu nivel de conciencia, con si estás o no estás metida en tu cárcel o tienes una cárcel mayor o menor. Yo considero, al igual que el torbellino, mm, cárcel, el torbellino, vamos a quedarnos con cárcel mejor. Cada uno tiene su propia cárcel, porque al final la cárcel son esos barrotes que tienes el límite donde ya no ves más. Yo puedo tener cierto nivel de conciencia, un 5 y tengo más que las personas que tienen un 3 un 4 y todo lo que esté por debajo. Pero lo que ya pase del 5 para allá, para mí, yo ya no lo veo. Entonces mi trabajo es mover, abrir esos barrotes e ir a los siguientes, que es tener un 6 un 7 un 8. O sea, es quitar esos barrotes, aumentar esa capacidad, ese nivel de conciencia y ir más allá. Por lo tanto, ¿por qué viene todo esto? Porque cuando hablamos esto me llevó a muchas más cosas, que es lo que te estoy diciendo. O sea, esto fue hilando, hilando, hilando. Cuando hablas con esa persona, tienes que entender y darte cuenta que cada uno de nosotros tenemos nuestro pequeño mundo, nuestra pequeña realidad, nuestra pequeña burbuja en la que hemos nacido. Es decir, para mí, tú tienes tus normalidades, esto es mi normalidad porque yo he nacido con eso, yo tengo las mías, tú tienes las tuyas, cada persona tiene las suyas. O sea que las bases ya no son las mismas. Por lo tanto, puede que de habitual, mira, compartimos el español, el mismo idioma, nos vamos a entender, pero va a haber cosas, puntos en los que discernamos, en los que tengamos diferencias, en los que, oye, dame un poquito más de info para entender la perspectiva, el lado desde lo que lo estás diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes bases, diferentes burbujas, diferente lugar de donde partimos. Y si luego a eso lo añades el concepto de esas pequeñas cárceles y nivel de conciencia, no es lo mismo que yo perciba una situación y actúe en base a esa situación si estoy en un nivel de conciencia 5 que si estoy en un nivel de conciencia 3, porque no es lo mismo. Voy a ver más, he movido más barrotes, he quitado más barrotes, voy camino a mover más barrotes y esa persona igual aún no ha quitado barrotes o está todavía quitando barrotes o cualquier cosa, pero son esos dos factores que hay que tener en cuenta a la hora de hablar y de comunicarse. Compartimos el mismo idioma, nos podemos entender, pero va a haber cosas que usando las mismas palabras las usemos de manera diferente porque las interpretamos de manera diferente y les damos un significado totalmente diferente. Todas estas conceptos, maneras de hilarlo y todo lo que te estoy comentando es
para que recuerdes que tienes que tener esto presente cada vez que hablas con alguien, cada vez que tienes gente de habitual con la que te entiendes, pero aún así va a haber momentos en los que tengas diferencias y tienes que recordar todo esto. La palabra se dice en el libro, ya no me acuerdo cuál, es lo más bajo, lo que más menos poder tiene, lo que más lío de entendimiento puede tener, porque hay diferentes miles de maneras de interpretarlo. Por esto que te contaba, diferentes ángulos de vista. Por lo tanto, recuerda esto cada vez que estés hablando con alguien. Recuerda esto cada vez que tengas diferencias. No saques el ego. Intenta poner, por eso se dice, ponte en la posición de los demás, para ver, intenta ponerte en el otro lado. Falta humildad, falta verte ponerte en la posición del otro, para ver cómo lo ve, para entender cómo lo está viendo, porque para ti puedes decir, vale, esto yo estoy bien, esto es así, pero igual la otra persona en su cabeza está viviendo un mundo, una guerra nuclear, yo qué sé. Por eso es ponte en la posición, intenta entender esa situación, pero cuando intentas entender, no es entender a esa persona como está viendo justamente esa situación. No, vete más atrás, intenta entender esas bases, esas creencias, intenta entender qué es lo que ve y lo que no ve, qué es lo que percibe, cuál es su nivel de conciencia. Va más allá. Cuando tú comprendes esto, cuando tú entiendes esto, entiendes que el comunicar es un poder increíble. Entiendes que el interpretar, el saber conciliar, no manejar a la gente porque parece manipulador, pero el entenderte y saber y manejar bien tus palabras y las de la otra persona es un poder increíble. Y simplemente es teniendo estos dos conceptos de base. Y no es tampoco este vídeo un vídeo en el que quiera llegar a una conclusión y decirte esto y esto, sino que es más una reflexión que tuve hoy por esto que me pasó en el entreno de hoy y lo quería compartir por si a ti también te pasa, pónmelo en comentarios. O sea, simplemente es esa reflexión y que cuando yo ya tengo esa reflexión, ya tengo el vídeo, ya tengo la experiencia y es como, ostras, vale, pues ya sé que si tengo alguna diferencia, no me va a salir saltar decir, es que para no sé qué, no sé cuánto, y tomármelo personal. No, eso son cosas que si una persona salta es porque tiene muy bajo nivel de conciencia, porque tiene muy poca información, porque no tiene... Es por todo esto que te acabo de decir. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, esta reflexión. Espero que te haya gustado. Acuérdate de suscribirte, tienes vídeo martes, jueves y domingo. Ponme en comentarios todas tus dudas, sígueme por Instagram que te estoy documentando todo, absolutamente todo mi día. Y nos vemos en el siguiente vídeo.